¿sí? Sí, sí. Bueno, esa estrategia lo que busca es afectar lo menos posible los intereses capitalistas de los sectores concentrados de la economía, ¿sí? Hay una tercera opción que cada vez más está ingresando, digamos, en la charla global, y hay campañas y hay diferentes especialistas, no solo de la izquierda, sino de otros sectores que lo están planteando cada vez más fuertemente, que es el de una estrategia de supresión del virus, ¿sí? Una estrategia que apunte a realmente suprimir los contagios del virus. Eh, Rob Wallace y su equipo, y también lo planteamos nosotros desde la Izquierda Diario y desde el PTS y del Frente de Izquierda, desde el segundo día de ya marzo de 2020, planteamos todo un programa para avanzar en una supresión de los contagios del virus, para poder acotar al máximo posible la diseminación del virus, pero una estrategia a medida de lo que necesita el virus, y no a medida de lo que necesita la economía capitalista. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si uno quiere tomar una medida, realmente una estrategia para suprimir los contagios del virus, y que no fallezcan la cantidad de fallecidos que tenemos, o la cantidad de internades y de contagios, se necesitan tomar medidas sociales y económicas, y políticas también, ¿sí? O sea, se necesita garantizar, por ejemplo, que eh, que no hayan despidos, que haya un ingreso para cualquier persona que necesite ingresos durante la pandemia, para no tener que elegir entre contagiarnos y morir, o salir a buscar el sustento todos los días en sistema de transporte hacinados, por ejemplo. Acá en Argentina es el IFE, ¿sí? Hoy, por ejemplo, lo que estamos planteando es un IFE de 40.000 pesos, algo básico para que millones y millones de personas que son trabajadores y trabajadoras, pero que están en negro, no tengan que salir a arriesgar su vida todos los días, porque de otra manera se mueren de hambre. O sea, entre morir por el virus o morir de hambre. Después, medidas de fondo como centralizar y nacionalizar el sistema de salud, ¿sí? Hoy estamos viendo también que hay escasez, por ejemplo, de oxígeno. Vemos que se está por saturar el sistema sanitario, porque no se hicieron las inversiones correspondientes, y porque hay todo un sistema, una parte y otro que es privado, que sigue manejándose con sus propios criterios de lucro. Eso por un lado. Por otro lado, nacionalizar el sistema de producción de vacunas y medicamentos. Ahora después vamos a charlar un poco de eso, pero una medida básica. Y después, en lo que hace estrictamente al virus, bueno, por un lado, obviamente, destinar recursos para fortalecer los sistemas de salud, que vienen desfinanciados, que vienen fragmentados, con profesionales de la salud que tienen que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes, y que están realmente colapsados. Perdón, tengo acá, estoy sufriendo un ataque. Entonces, esa es otra medida básica, pero que hace a una estrategia epidemiológica. Digamos, epidemiológicamente, lo mejor, digamos, esto lo dicen cualquier especialista serio en epidemiología, es tomar las medidas necesarias según lo que dice la ciencia, para enfrentar la circulación del virus, ¿sí? Entonces, otra medida más es una estrategia de testeo, rastreo y aislamiento de contagios, ¿sí? Y si hay que invertir en cuerpos de rastreadores y rastreadoras de contagios, para poder ir detectando dónde están las cadenas de contagio y cortándolas, y que esas personas se puedan aislar, ¿sí? Y garantizarles casas donde se puedan aislar, y garantizarles lugares donde puedan comer también, quienes no tienen para comer, se tendría que invertir, ¿sí? Entonces, es tomar toda una serie de medidas que van
en el sentido contrario a lo que es la mercantilización del sistema de salud. En el caso de Argentina, por ejemplo, al pago de la deuda externa ilegítima e ilegal. Se siguió pagando la deuda externa ilegítima e ilegal, ¿sí? Destinando al día de hoy, este año se lleva destinado más recursos al pago de intereses de deuda que al sistema sanitario, ¿sí? A enfrentar la pandemia, por ejemplo. Una medida elemental era dejar de pagar la deuda externa y destinar esos recursos al sistema de salud, ¿sí? Digamos, cada una de esas medidas hacen a una estrategia para realmente suprimir los contagios y evitar las muertes evitables que estamos viendo y evitar a nivel del virus que siga circulando, ¿sí? Hay una cuestión que es un, digamos, así como las causas estructurales son económicas, sociales y políticas, hay una cuestión a nivel teórico que tiene que ver con una cuestión que se llama el reduccionismo imperante en el enfoque de las enfermedades y de la salud, que separa absolutamente las cuestiones biológicas de las cuestiones sociales, por ejemplo, ¿sí? O que plantea que solamente, como la pandemia es una cuestión que tiene que ver con patógenos, se entiende solamente a nivel de patógeno, ¿sí? Bueno, si no se encara una estrategia de supresión del virus para cortar la circulación, el virus no es una entidad que se mantenga siempre igual, ¿sí? Evoluciona, ¿sí? Existe la evolución del virus, en este caso, desde el inicio también, las y los invito, digamos, a leer, si les interesa, este artículo de Rob Wallace que les decía, y otros más, digamos, ya se sabe que el virus va a mutar, va a evolucionar según las condiciones a las cuales se enfrente, ¿sí? Puede ser que evolucione hacia variantes menos problemáticas, pero puede ser que evolucione hacia variantes mucho más problemáticas, como efectivamente estamos viendo. ¿Sí? No es que la evolución tiene una dirección eh, predeterminada, pero a medida que uno lo deja circular, está la opción de que aparezcan variantes que sean más contagiosas, más letales y resistentes a las vacunas. Esa es otra cuestión más. eh, el desarrollo de las vacunas, digamos, una cuestión que no se dice mucho, es que las vacunas, la mayoría de las vacunas, sirven mucho para evitar las hospitalizaciones, ¿sí? Y los fallecimientos. Por eso son tan importantes, por eso también al mismo tiempo estamos exigiendo que las vacunas sean producidas nacionalmente en laboratorios públicos bajo control de sus trabajadores para que haya acceso a todo aquel que necesite vacunarse. Son muy importantes, ¿sí? Ahora bien, no es la solución mágica para la pandemia, tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque aún en el hipotético caso que pudiéramos avanzar en la vacunación de todo un país, y necesitaríamos avanzar en la vacunación de todo el mundo, ¿sí? Necesitamos también cortar la circulación del virus, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a la medida que el virus circula aún en pacientes asintomáticos y asintomáticas, existe la posibilidad de que aparezcan nuevas variaciones, ¿sí? Esto no es nuevo, digamos, se conoce, digamos, desde cualquier epidemiólogo, epidemióloga seria, digamos, conoce que está esa posibilidad, entonces es necesario al mismo tiempo que vacunar a la mayor cantidad posible de personas en la menor cantidad de tiempo, es una necesidad urgente que tenemos hoy, necesitamos al mismo tiempo encarar el problema de fondo que es suprimir los contagios. Entonces, nos quedan 10 minutos. Entonces, Exacto. bueno, tenemos esta estrategia de supresión del virus, abarca afectar intereses capitalistas que están en la base estructural del surgimiento y la propagación del virus, ¿sí? O sea, como decimos muchas veces, digamos, los costos para enfrentar la pandemia deberían
recaer sobre los sectores capitalistas que dieron lugar al surgimiento de la pandemia y que además estamos viendo en este año y medio que no paran de enriquecerse. ¿Sí? Sí. Digamos. Mirá, Juan, ahora nos quedan 10 minutos. Si se corta, continuamos. Pero más que nada, me parece que quedó para poder llegar a desarrollar, algo nos alertaste en el desarrollo de tu charla, que es el tema de las vacunas, ¿no? Las distintas variantes que hay, esta consideración general que decís que está todo hecho para evitar la hospitalización, y sobre todo también para darle lugar a nuestra compañera Natalia González, que fue diputada y que es la secretaria de organización, el rol del delegado en cuanto a una respuesta que ambos nos puedan llegar a plantear para fortalecer a los delegados en lo que es esperable en el cono sur, con este invierno que se acerca, esta opción, digamos, de abrir y cerrar la economía, y esta necesidad de imponer una opción tercera que ataque el virus, lo elimine por sobre los intereses capitalistas. Es decir, una tremenda preocupación democrática, pero con el sentido obrero, ¿no? ¿Qué puede hacer un delegado? ¿Cómo viene el Cono Sur? Y bueno, ahondar un poquito en esto de al festival de vacunas en los que nos están involucrando, que genera muchas dudas. No sé si Roberto me había manifestado también en privado que algo que creo que respondió también. Juan, el tema de las variantes, ¿no? ¿Querías hacer alguna pregunta, Roberto, para que se considere? Sí, no, está, el desarrollo que hizo es perfecto, ¿sí? Porque, digamos, dentro de la sociedad, todo el mundo dice, bueno, ¿cómo se da esta circulación diferente, ¿no? Entonces, está muy bien como lo planteó, porque, digamos, la gran mayoría de los científicos apuntan a eso, a una naturalización del virus en distintos sectores que viene con distintas... ahora el tema es de el otro tema sería el miedo que se tiene por las vacunas. O sea, ¿cuál me conviene? Porque, digamos, dan una variedad de vacunas y ante esas nuevas variantes, digamos, de virus, si son eficaces o no son eficaces, si no están diciendo la verdad o si es mentira, ¿no? Porque se han visto muchas vacunas. En el caso de Israel, hubo vacunas que se estuvieron dando y después a los 15 días se infectaban de nuevo. Yo, si quieren, contesto. Sí, sí. Miren, en primer lugar, digamos, a ver, al día de hoy, digamos, se cuenta con diferentes tecnologías de vacunas. Lo que hay que decir es que necesitamos, por ejemplo, en Argentina, tenemos una vacuna que se está produciendo acá, que es la vacuna de AstraZeneca. Se está produciendo el principio activo, ya se produjeron para 44 millones de dosis que se exportaron a México y a Estados Unidos, en los laboratorios de Hugo Sigman. Digamos, es necesario nacionalizar y declarar de utilidad pública ese laboratorio y los laboratorios que hagan falta para poder esas dosis envasarlas en el país, escalar la producción para que se pueda vacunar a toda la población e incluso a las poblaciones de los países vecinos que lo necesiten, por ejemplo, con esa vacuna que es la vacuna de AstraZeneca. ¿Sí? Digamos, para despejar de entrada cualquier duda. Lo mismo con las otras vacunas que se conocen. A nivel mundial, lo que sucede es que las vacunas caen dentro de los intereses de las grandes farmacéuticas y de los estados imperialistas en una especie de nacionalismo de vacunas. Por eso, al día de hoy, el 81% de las vacunas están en manos de 14 países, nada más. Y hay más de 180 países que todavía no llegaron a vacunar a ni una sola persona, ¿sí? Y van a llegar recién a este ritmo, con suerte, en años, a poder vacunar a sus poblaciones, ¿sí? Esto es algo completamente irracional porque nadie va a estar seguro hasta que se vacune todo el mundo, ¿sí? Por esto que decíamos antes, que a medida que el virus siga circulando, puede generar diferentes variantes que vayan más allá de la protección de la vacuna, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, por el tema de las vacunas, hay grandes tipos de vacunas, vacunas de ARN, vacunas de vector viral, vacunas de proteínas y vacunas de virus inactivado, ¿sí?
En general, sobre cómo se llega a las vacunas, bueno, lo hemos tratado también en el diario. Sería muy importante que haya participación popular en conocer, digamos, cómo se desarrollan, ¿sí? En ver las diferentes opciones, ¿sí? Eso lo hemos señalado. Al día de hoy, las vacunas que se conocen están hechos los estudios, digamos, validados por diferentes estudios en sus diferentes fases y publicadas en diferentes revistas científicas. Parecen ser seguras, eficaces, por lo menos para evitar las hospitalizaciones y los fallecimientos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más allá de diferentes debates que se van dando en vivo y en directo, más bien lo que necesitamos es que esas vacunas lleguen al conjunto de la población, al conjunto de las compañeras y compañeros docentes, trabajadores de todos diferentes tipos de trabajo y toda la población, para no estar expuestos al virus. Eso, digamos, como primer punto, ¿sí? Hay un problema que ya están las vacunas, están financiadas por los estados. La vacuna AstraZeneca la financió 97% del Estado inglés, ¿sí? Dinero aportado por las y los trabajadores ingleses, ¿sí? Pero está en manos de empresas que se manejan con criterios de lucro, ¿sí? Entonces están especulando para vender las vacunas y países imperialistas como Estados Unidos acaparando vacunas. Entonces, por ejemplo, India está en un desastre sanitario, y Estados Unidos tiene vacunas que triplican la cantidad de población, digamos. Ahora están, por ejemplo, diciendo que van a liberar algunas vacunas para India, ¿sí? Vacunas de AstraZeneca. India es uno de los mayores productores de vacunas a nivel mundial, y solamente pudo vacunar a menos del 10% de la población, ¿sí? Recordemos, son 1.300 millones de habitantes. Bueno, digo, eso es una cuestión muy importante. Necesitamos las vacunas y hay que tomar, lo que está planteando el Frente de Izquierda, tomar una medida elemental como es la declaración de utilidad pública de los laboratorios donde ya se produce el principio activo. Digamos, habrían cientos y miles de muertes en Argentina que podrían haberse evitado si se hubiese tomado esa medida, por ejemplo, con el laboratorio de Sigma. Que, dicho sea de paso, el gobierno ya pagó más del 60% por 22,4 millones de dosis, y la empresa no envió ni una sola.